Y lo que nos toca ver ahora es la tercera semana del desarrollo, lo que es el disco germinal trilaminar, ¿ya? Cuando hablo de disco germinal trilaminar, tengo que entender que, que cómo funciona esto, cómo pasa esto. Si en la anterior semana era un disco bilaminar, o sea, tenía dos láminas, y ahora va a tener tres láminas, ¿no? ¿Cómo es que de dos láminas se vuelve a tres láminas? ¿De acuerdo? Y la importancia de esta etapa, ¿sí? Del desarrollo del disco germinal trilaminar es que acá ya van a empezar a formarse los tejidos que van a empezar a dar origen a los diferentes órganos, ¿sí? Y estructuras del cuerpo. En este sentido, tengo que tomar en cuenta que es una etapa muy crítica, ¿ya? Porque el futuro del nuevo ser, la formación de la cabeza, los brazos, piernas, todo lo que conocemos como tejidos depende de esta etapa. Si en esta etapa tenemos fallas cromosómicas, tenemos fallas estructurales, fallas del desarrollo, es acá donde me va a marcar el futuro de la persona que puede nacer con malformaciones. ¿De acuerdo? No nos olvidemos, el ser humano está conformado por tres capas que vamos a ver ahora, ¿ya? Cada capa va a dar origen a diferentes estructuras. ¿Sí? Tenemos una capa externa, que es el ectodermo, una capa intermedia, que es el mesodermo, y una capa más interna, que está hacia adentro, que es el endodermo. ¿De acuerdo? Entonces, es importante ver eso. ¿Sí? ¿De quién está aprendiendo su micro? Bien. Entonces, esas cosas son importantes recordar. Que la tercera semana es una semana clave en la formación de tejidos y órganos. No, en la formación de tejidos. ¿De acuerdo? Que van a dar origen a los órganos. Si hay falla en los tejidos, entonces va a fallar muchas cosas. Yo sé que, por ejemplo, ustedes saben hacer pan, ¿no? O galletas o bizcochos, ¿sí? Y cuando hacemos una masita de esas, si no está bien uno de los ingredientes, no te va a salir bien el producto. ¿De acuerdo? Entonces, esos ingredientes, todo lo que necesitamos para que se formen los órganos y las estructuras del cuerpo, empiezan acá, en la tercera semana del desarrollo, el disco germinativo germinal trilaminar. Para ver este tema, vamos a desarrollar 6 puntos, ¿ya? En estos 6 puntos, lo que va a haber un trabajo después, ¿sí? Es que vamos a darles trabajo por grupos, ¿ya? Cada grupo va a desarrollar o va a investigar un tema de estos, pero yo en este momento les voy a explicar de qué trata cada tema, ¿sí? El primer punto se llama gastrulación, que es la formación de estas tres capas, del ectodermo, del mesodermo y del endodermo embrionario. ¿Sí? La gastrulación es un proceso muy complicado, que realmente cuando lo lees en el libro, ¿ya? Te quedas con muchas lagunas mentales y tienes que tener una muy buena imaginación para poder darte cuenta cómo es este proceso de la gastrulación. ¿De acuerdo? Yo sé que ustedes tienen muy buena imaginación, ¿no? Pero imaginarse cosas que no puedes ver hacia simple vista o que no puedes ver en cualquier lugar, entonces eso también eh, nos lleva a que tengamos que darles como dos docentes las pautas y explicarles más o menos cómo funciona esto. Otra formación que voy a ver es la formación de la notocorda. La notocorda, al igual que la placa precordal, ¿sí? Que se formaba en la segunda semana, ¿ya? La notocorda va a dar origen a una estructura muy importante en el cuerpo humano, una de las más importantes. Por eso es que es una formación muy aparte, ¿sí? Estoy hablando de la formación de la columna vertebral. Entonces, cuando hagamos evaluación, les voy a preguntar, chicos, la columna vertebral, ¿en qué etapa del desarrollo se forma? Me dirán en la tercera semana, ¿no? A partir de la notocorda, ¿sí? Y es una formación muy interesante la que vamos a ver cómo funciona esto. Bien. Después, el establecimiento de los ejes corporales. No nos olvidemos, como habíamos dicho, nosotros tenemos un lado derecho, un lado izquierdo, arriba, abajo, adelante y atrás, ¿no? Vamos a ver en qué momento y cómo es que se diferencia qué va a ser arriba, qué va a ser abajo, qué es adelante, qué es a-
para atrás, todo. Esos son los ejes corporales. ¿Sí? Como les había dicho ahí, el mapa del destino se establece durante la gastrulación, ¿no? Vamos a ver cómo diferentes tejidos se van formando en la gastrulación, ¿ya? Si hay un fallo en la gastrulación, por ejemplo, y no se formó las capas que van a dar origen a los intestinos, bueno, ese niño o niña nace sin intestinos. Entonces, es la gastrulación pieza clara, ¿no? Vamos a ver cómo va creciendo el disco embrionario, ¿ya? Cómo va aumentando de tamaño, ¿sí? Y vamos a ver qué es lo que le pasa al trofoblasto, ¿de acuerdo? Lo que va a ser todas las envolturas del producto, del embarazo, ¿no? La placenta, todo eso. Entonces son 6 puntos que vamos a desarrollar. ¿Bien? A ver, tengo 5 mensajes. Bien. Bien, ¿hasta ahí está entendido lo que vamos a avanzar? Sí, doctor. Bien. No se olvide, estas clases lo que hacen es orientar a los alumnos para que puedan entender ciertas cosas que con una simple lectura no van a poder entenderlo. Pero hay muchos más detalles en su texto que ustedes tienen que leer, ¿no? Entonces tienen que leer este tema. ¿Ya? No se olviden, es el capítulo 5, ¿de acuerdo? Tenemos acá el capítulo 5 de su libro, el libro de Lachman, Embriología de Lachman. Vamos a definir un poco qué es la gastrulación. Estamos tocando el primer tema, ¿sí? La gastrulación es el proceso, no se olviden, todo en embriología, en medicina, prácticamente es un proceso, ¿ya? Es un proceso, o sea, que tiene un inicio, un transcurso y un final, ¿sí? Entonces, la gastrulación, ¿sí? Es un proceso por el cual el disco embrionario, que era bilaminar, o sea, de 2 capas, se va a convertir en uno de 3 capas, ¿de acuerdo? Es como tener 2 panes, ¿no? Un pan molde arriba y un pan blanco por abajo, eso sería bilaminar, ¿ya? Y cuando lo voy a volver trilaminar, ¿sí? Le voy a poner al medio una mortadela, ¿de acuerdo? O una carne fría o algo. Entonces ya se va a volver trilaminar. Pero en este caso, una de las capas del bilaminar es la que se va a volver la capa del medio. ¿De acuerdo? Entonces ya se vuelven una, dos y la de abajo tres. Pero ¿cómo pasa esto? ¿Cómo funciona? Eso es lo que queremos aprender hoy. Bien. Eh, También en la etapa de la gastrulación tengo que entender que esto representa el inicio de la morfogénesis. ¿Ya? Esos términos, por ejemplo, trilaminar, morfogénesis, eso, tienen que buscarlo en su diccionario médico o también en el libro de Lachman, se van a la parte final del libro, ahí tienen un súper glosario, ya son bastantes hojas de glosario y pueden buscar ahí. ¿Bien? Entonces representa el inicio de la morfogénesis. ¿Qué quiere decir la morfogénesis? El origen de la forma que vamos a tener, de las estructuras que va a tener el cuerpo humano. ¿Sí? Es el proceso más importante durante la tercera semana. ¿De acuerdo? La gastrulación es el más importante. ¿Se acuerdan que había un término, la morulación? ¿Sí? La morulación es dar origen, la formación de una mórula, de una estructura similar a una mora, ¿sí? Conformado por varias celulitas. Esto se conseguía por eh, replicación celular, ¿no? La gastrulación también es replicación celular, pero estas células no forman una especie de mora, sino forman una especie de membrana, ¿sí? Una capa que se va a enroscar en sí misma. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿qué es la gastrulación? El concepto de gastrulación es proceso por el cual el disco embrionario bilaminar se convierte en disco embrionario trilaminar. Ese es el concepto, ¿sí? ¿Qué representa la gastrulación? El inicio de la morfogénesis, ¿sí? ¿Cuál es el proceso más importante en la tercera semana? La gastrulación. ¿De acuerdo? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, doctor. Bien, Kenny, gracias. ¿Alguien más? Creo que los demás salieron. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias, chicos. Sí, Gracias. doctor. Bien. No se olviden, bueno, hay personas que están
presentes en la sala, están escuchando, ¿sí? Pero también he visto que hay personas que se salen, ¿no? Que no contestan. Y me doy cuenta, sin necesidad de preguntarles, a algunos les he mandado un mensaje ya interno por el chat del Zoom y nunca contestan, ¿no? Nunca contestan. Otros sí me contestan, pero algunos nunca contestan. Acá, la gastrulación, como les había dicho. Vamos a ver la formación del ectodermo, el mesodermo y el endodermo embrionario. Cuando hablo, ¿sí?, de qué es la gastrulación y hablo del disco bilaminar o trilaminar, tengo que acordarme que en la segunda semana ya el producto había determinado en esta forma, ¿de acuerdo? Tenemos todo lo que es el trofoblasto, ¿sí?, formado por el sincitio trofoblasto, el citotrofoblasto y el mesodermo extraembrionario, ¿sí? ¿Se acuerdan que esto se incrustaba hacia lo que es el útero, ¿de acuerdo? El endometrio, y empezaba aquí la circulación materno-fetal, ¿no? Esta partecita va a ser lo que es el cordón umbilical, ¿sí? Y esto, ¿ya?, era el producto prácticamente, ¿no? Tenemos dos cavidades, la cavidad amniótica, ¿ya? Tenemos el saco vitelino definitivo, ¿sí? Y esto que está en amarillo y azul, esto es el disco germinativo bilaminar, ¿de acuerdo? ¿Por qué se llama disco? Porque si yo hago un corte, esto por ejemplo, se dan cuenta, está cortado de acá, ¿sí? O sea, lo cortamos prácticamente sagitalmente, ¿ya? Lo partimos en dos. Esto debía continuar hacia acá adelante, ¿de acuerdo? Es como dos globitos unidos, uno encima del otro, ¿de acuerdo? Y esa unión, lo que queda al medio, ¿sí? Ese es el verdadero disco. Si yo elimino esta parte de acá, del globito, y la parte de abajo, me va a quedar una imagen así, ¿no? Entonces, esa es una imagen circular. Acá encima vendrá lo que es la cavidad amniótica, y acá abajo vendrá lo que es el saco vitelino. ¿Se entiende esta imagen? Sí, doctor. Bien, ¿ya? Sí, doctor. Sí, Gracias. doctor. ¿Sí? Entonces, quiero que entiendan eso. El disco es la parte media, es esto lo que divide. Acá ya hemos hecho un corte, una ventanita, para que se den cuenta que estas estructuras es lo mismo que se ve acá. ¿De acuerdo? Entonces, hicimos un corte. Les había dicho, aquí encima viene como una burbuja y acá abajo viene como otra burbuja. Y lo que divide entre las dos burbujas es esto. ¿De acuerdo? Este es el disco. Por eso se llama disco, porque tiene una forma de un disco. En este caso es bilaminar, porque tiene dos láminas. Tiene el epiblasto que está por encima, el azul, y el hipoblasto que está por debajo, ¿sí? No se olviden, denominaciones. Epi siempre quiere decir encima. Hipo quiere decir bajo, por debajo, ¿ya? Ustedes van a encontrar, por ejemplo, cuando hablan de presión arterial, dicen hipotensión. ¿Qué quiere decir? Presión baja, ¿ya? Ahora, epi ya quiere decir encima, ¿sí? Pero cuando hablo de alto, de algo muy elevado, es hiper, ¿no? ¿Ya? Hipertensión será elevadísimo. Hipotensión, bajo. Acá, hipo quiere decir que está por debajo de algo. Epi, que está por encima de algo. Bien, entonces no nos olvidemos de esta parte, ¿sí? Acá tenemos las diferentes estructuras que se van formando, ¿sí? Como les había dicho acá, tenemos la cavidad amniótica, tenemos aquí está el epiblasto, que es este azul de acá, ¿sí? Tenemos el hipoblasto, que es este amarillo, ¿ya? Tenemos el saco vitelino definitivo, ¿sí? Que va a estar acá abajo, y tenemos ese otro espacio, que es la cavidad amniótica, que prácticamente está seccionada aquí, pero que está aquí en todo esto de aquí arriba. Bien, ¿qué sucede en esta semana? En este disco van a empezar a aparecer ciertas estructuras, ¿ya? Que me llaman mucho la atención. Una es la famosa línea primitiva, ¿sí? Si bien en el texto lo nombra como una línea primitiva, pero en realidad es un surco, ya es un surco. Ustedes saben, una línea puede ser algo, digamos, hacer con un bolígrafo una línea sobre un papel. No es algo plano, es una estructura plana.
pero un surco ya tiene un bajo relieve. Entonces, en realidad es un surco, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es un surco, aunque le llaman línea primitiva, pero es un surco. Eso aparece en un extremo, ¿de acuerdo? Del disco bilaminar, y en el otro extremo aparece la membrana orofaringea. Estas dos estructuras, a esta altura, me he ido a diferenciar cuál es arriba y cuál va a ser abajo, cuál es la parte cefálica y cuál es la parte caudal del embrión. Si digo membrana orofaringea, ¿sí? Es obviamente que aquí se va a formar la boca y la faringe. Entonces, esta mitad será cefálico, ¿no? O extremo superior, ¿de acuerdo? ¿Sí? Y cuando divido, ¿no? Y esta otra parte donde va a aparecer la línea primitiva, ¿sí? Va a ser el extremo caudal o extremo inferior de lo que va a llegar a ser el embrión. ¿Bien? ¿Está entendido hasta ahí? Sí, doctor. Ya, Sí, doctor. excelente. Sí, doctor. Gracias, Lilia. Acá vamos a ver una imagen de lo que estábamos viendo. Esto lo vamos a parar un poquito, ¿ya? Y vamos a ver cómo se forma. Y le vamos a hacer un corte. Por ejemplo, este corte que ven acá abajo, ¿ya? Es un corte transversal prácticamente, ¿ya? Sí, primero les voy a explicar esta parte, después vamos a ver cómo haciendo un corte transversal, cómo se forman las tres capas. Bien. Cuando vemos el disco ya desde arriba, ¿sí? Desde lo que sería la parte superior, me voy a dar cuenta que acá arriba se formó que la membrana orofaringea. Entonces, me doy cuenta, divido esto, esta es la parte de arriba, esta va a ser la cabeza, ¿sí? Ya, entonces lo pongo en posición anatómica para poder estudiar. Bien, acá vemos lo que es el borde del amnios, ¿no? Esas como cápsulas que vimos, ¿sí? Algo interesante es que en el surco primitivo o línea primitiva, ¿sí? Al final del surco va a aparecer un abultamiento como una montañita, ¿ya? Una pequeña elevación. Esa pequeña elevación se llama nodo primitivo, ¿ya? O también llamado el nodo organizador. ¿Por qué? Porque es a través de este nodo que se va a diferenciar todo lo que va a ser las capas, ¿de acuerdo? Las células van a migrar por este nodo, ¿sí? Unas se van hacia arriba, otras se van hacia abajo, a la izquierda, a la derecha, y van a ir ocupando todo el espacio y van a dar origen a las tres capas. Bien, ¿sí? Algo también que aparece al final es otro círculo abajo, otra imagen, que se llama la membrana cloacal. ¿Sí? Cuando digo cloacal, pues obviamente me estoy refiriendo a lo que va a ser los inicios o el origen del orificio anal. ¿Ya? Entonces imagínense, a esta altura, cuando yo les pregunte, chicos, ¿en qué semana o en qué momento se forma la boca y el ano? Pues me dirán, en la tercera semana ya empiezan con la membrana orofaringea y con la membrana cloacal. ¿De acuerdo? Entonces imagínense, vamos a llegar a hacer un tubo directamente. Bien, chicos, voy a cortar un ratito para que volvamos a entrar y se pueda volver y se pueda grabar, ¿ya?